Mucho se ha escrito sobre la meditación. Sin embargo, siempre es un tema que no debe tratarse a la ligera, debido a que siempre es difícil hablar sobre lo que no puede ser expreso. En primera instancia, se debe dejar claro que la meditación no es un fin en sí mismo, pues realmente es una herramienta para liberar a quien debe ser liberado. Estamos hablando del verdadero ser, el yo verdadero o el sí mismo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro destino nos convencen día a día de que somos la individualidad, somos el falso ser, el falso yo, o lo que nos identifica con nuestro nombre, por ejemplo, Mauricio Hernández. Es por ello que la meditación es una poderosa arma para ocupar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro destino. Y así, solo así podrá emerger la verdad más profunda que se encuentra en cada uno de nosotros. La técnica de la meditación nos va enseñando a su vez los límites o los linderos de nuestra individualidad, tanto en lo físico como en lo mental, y así poder controlarla o dominarla. La meditación no tiene otra función que esta. No debe usarse para aprobar cosas, pedir deseos, recordar vidas pasadas, nada de esto. Este tópico no lo vamos a tratar ahora, pero tendremos otros espacios para desarrollar mejor este tipo de incomprensiones. El alma de cada quien es diferente, sin embargo, existe una raíz común a todos, absolutamente a todos nosotros. Por lo tanto, y únicamente en principio, la meditación varía de individuo en individuo. Son los primeros pasos los más difíciles de dar, pero a medida que vamos avanzando, el camino se va despejando y se va encontrando en el centro del ser. No por ello vamos a limitarnos de dar algunos consejos sobre las técnicas de la meditación, aunque debemos advertir que la técnica se va desarrollando con ciertas diferencias en cada quien. Cabe destacar que no todas las personas son aptas para la meditación. Y aunque suene un poco frustrante, no es menos cierto que existen otras herramientas tan o más útiles que la propia meditación. Siempre va a depender del alma de cada quien. En este sentido, podríamos asegurar que existen almas que les es más fácil recordar con la memoria de dónde vienen. A otras almas les es más fácil imaginar con la intuición a dónde van. Mientras que finalmente otras almas les es más fácil identificarse con la no mente. ¿Quién soy? Podríamos decir que el uso de la meditación será más provechoso para aquellas almas que poseen cierta inclinación natural hacia la imaginación y hacia la intuición. Podemos en este grupo diferenciar aquellos seres que poseen la taza más llena o aquellos que tienen la taza más vacía, entre comillas. Aquí recomendamos terminar de sobrellenar, de colmatar, de agotar las posibilidades del ser a los que obviamente la tienen más llena, entre comillas. Mientras los segundos les es más fácil, les es más natural vaciar la taza. El individuo debe ser muy sincero consigo mismo para que la técnica de la meditación sea efectiva. Además, existe otra posible clasificación y es la de aquellas almas que son más visuales, las que son más auditivas, las que son más kinestésicas. Obviamente todos tenemos de todo un poco, pero ciertos símbolos, mandalas, mantras, mudras pueden servir mejor, especialmente en las primeras etapas de la meditación, que para muchos puede llegar a ser bastante decepcionante. Entonces,
Aquí queremos hacer una suerte de recopilación un tanto sincrética para tratar de abordar la mayor cantidad de seres posibles. Estamos conscientes de las innumerables limitaciones que tenemos al tratar estos tópicos tan trascendentales de esta manera y no personalmente, como debe ser toda verdadera enseñanza tradicional, que es de boca a oído. Sin embargo, bueno, también estamos conscientes de las consideraciones de esta época y de las contingencias del Kali Yuga. Para algunos entendidos, ya hablando más directamente de la meditación, el alma humana o nuestra psique puede subdividirse en 7 partes, cada una correspondiendo a un chakra principal, ¿no? El primero asociado al destino, el segundo al carácter, el tercero al cuerpo, a las acciones, el cuarto a las palabras, el quinto al pensamiento, el sexto al sentimiento y el último al ego, a nuestra individualidad. Esto no quiere decir que no existan otras clasificaciones, ¿no? Simplemente es la que vamos a usar para mejor darnos a entender. Entonces, según la visualización de los chakras, vamos a mencionar los 3 primeros niveles: el destino, el carácter y la acción, el cuerpo, lo que compete al plano físico. Lo primero que se recomienda entonces es buscar un sitio limpio, calmo y seguro. Esto significa que no vaya a venir una mascota o una persona a interrumpirnos. Eh, Luego, una silla cómoda en la que nos podamos sentar por lo menos unos 10 minutos, 15 minutos. No debe tampoco excederse mucho el tiempo. Tampoco la meditación puede durar tanto. La idea no es que la persona se quede allí acostado, que se quede dormido. No es recomendable para nada. Limpiarse luego el rostro, la boca, las manos, los pies, el antebrazo hasta llegar a los codos, la nariz y las orejas, ¿no? Fíjense que prácticamente los portales de nuestros sentidos. No se recomienda bañarse. Alguien pudiera decir, bueno, pero entonces para eso me baño. Porque el bañarse como tal va a aligerar todo el cuerpo. Y más bien lo que te va a dar es sueño. Vas a tener más bien pesadez. Igual que tampoco es recomendable estar lleno de comida, full, ¿no? Demasiado satisfecho, porque vamos a tener pesadez también. Tampoco tener ganas de comer, tener hambre, tampoco es recomendable porque no nos podemos concentrar tampoco, ¿no? Entonces, ni un extremo ni el otro, ni estar recién comido con pesadez, ni tampoco estar con hambre. D, colocar la silla al este si se medita en la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, al sur si es al mediodía, a las 11 a las 12, meridiano, al occidente si se medita en la tarde, de 5 a 6 de la tarde, y al norte si se medita en la noche, a las 11 o a las 12 de la noche. Si se medita, esto sí se medita 4 veces al día. Si se medita una sola vez al día, entonces se recomienda el este. Y si son 2 veces al día, entonces al este y al oeste. Luego, colocar materia vegetal debajo de nuestros pies. Puede ser una esterilla. Esto es para precisamente servir como aislante. Hay personas que incluso el campo electromagnético que tiene nuestro cuerpo puede estar cargado y puede generar un corrientazo. Entonces, lo recomendable es que la persona coloque entonces los pies sobre un aislante. Efectivamente, los zapatos de goma, cosas así, también sirven como aislante, pero es más recomendable que sea algo más tradicional. Luego,
pasamos al control del pensamiento, el sentimiento y la palabra, que corresponde al plano de la psique. Lo primero que se recomienda es controlar rítmicamente la respiración. Puede ser en ciclos de 4 por 4 o en ciclos de 4 por 8 segundos. Es decir, se inhala a lo largo de 4 segundos, se retiene el aire en los pulmones por 8 segundos, luego se exhala por 4 segundos lentamente y finalmente se retiene sin aire en los pulmones por 8 segundos. Y esto se repite así 3 veces. No es bueno que esto se repita más de 3 veces, porque tampoco la idea es que la persona se hiperventile, se puede desmayar. Entonces la idea es, como hemos mencionado, no llevarnos a los extremos, ni respirar profundamente todo el tiempo, ni tampoco este, respirar aceleradamente. Entonces, sino una respiración rítmica, armónica, pausada, que gradualmente se va entonces calmando el corazón y a medida que el ritmo cardíaco se va tranquilizando, entonces ya podemos ir recuperando nuestra respiración ordinaria. B. Controlar la memoria, colocando la lengua en el paladar detrás de los dientes, como cuando se dice la letra L, ¿no? Cuando uno dice Alá, cuando uno dice L. Entonces, ese punto de la lengua allí donde va la L nos ayuda a controlar precisamente la memoria. La memoria tiene que ver con todos los pensamientos del pasado, entonces tiene que ver con aquel pensamiento que eventualmente pudiera recurrir en nuestra mente cuando queremos meditar cosas asociadas al pasado recuerdos, ¿no? Entonces nos empiezan a bombardear. C. Controlar la imaginación errante, concentrando los ojos en el entrecejo, dejando los párpados 80% cerrados. Aquí, por un lado, se plantea que el tercer ojo es el entrecejo, no es en la frente como muchas culturas o tradiciones lo han planteado, sino que está en el entrecejo, ¿no? Entre los ojos, por así decirlo. Y al igual, no se recomienda cerrar 100% los ojos, porque la persona, como hemos dicho, pudiera darle sueño. Entonces, ni completamente abierto, ni completamente cerrado, un 80% para que no exista algo que visualmente nos distraiga tampoco. Entonces, con un 80% prácticamente no vemos nada y al mismo tiempo tampoco nos va a estar dando sueño. D. Algunas ideas errantes pueden continuar, cosas que estén por allí en el ambiente. Si es así, se pueden visualizar las paredes, el cubo mágico, las paredes que nos rodean, de color rojo, suelo con cuadrados blancos y negros alternadamente, las paredes entonces en rojo, como lo utilizan en las logias masónicas, y el techo azul. Otra opción, más acorde con la tradición occidental universal, sería asociar el color naranja para el punto cardinal del este, al oeste el color verde, el norte la pared de color roja y el sur de color azul, el suelo de color morado, violeta y el techo de color amarillo. Esta es una manera de visualizar ese cubo mágico, de visualizar estos 4 puntos cardinales, el cenit y el nadir, para que entonces cualquier ruido que esté por allí se queda retenido, por así decirlo, en estas capas o paredes de nuestra mente. Fíjense que todo esto es el plano de la psique, insistimos. E. Pronunciar un mantra para activar ciertos centros nerviosos. Puede ser el OM o el AMEN, en donde el o la A surja de la boca del estómago, la M resuena en la boca y la N en la nariz.
La idea es que suba la vibración verticalmente hacia arriba. Por ello es que se puede colocar la lengua en el paladar, en el cielo de la boca cuando se culmine. Entonces, el amén, que viene así también en nuestra tradición judeocristiana, al igual que el om del oriente, es un mantra, es un canto que debe armonizar nuestros chakras que se encuentran en esta disposición vertical alineadamente a través de nuestra columna vertebral. Entonces, el OM se canta la O en el estómago, la M debe resonar en los labios y la N en nuestra nariz. Por ejemplo, voy a tratar de realizar el ejercicio. Sabemos que esto es un video, es difícil, pero más o menos se trata de ilustrar la idea. Se toma entonces la inhalación profunda. Om. La N se coloca entonces cuando va a resonar la lengua en el paladar, hacia el cielo de la boca, para que la vibración suba verticalmente a través de nuestro cráneo hasta llegar al chakra de la corona. Igualmente es el caso del amén. Amén. ¿Ok? Entonces, esto se puede cantar 3 veces para precisamente tratar de sincronizar y poner en sintonía todos nuestros centros energéticos. F. Limpieza o dedicación. Y se puede recitar una oración, pues ya todo está limpio. O simplemente se autodefine que la meditación va a tener un propósito bien definido, sin que aquí intervenga el ego. Eso significa que uno tiene que, de alguna manera, tener un objetivo, tener una función, un porqué. Las cosas no se hacen por hacerlas. G. Apertura. Puede ser la cruz cabalista, el descenso de la luz a través del árbol sefirótico, etc. Si la oración fue el Padre Nuestro, entonces en este paso F se puede obviar precisamente la cruz cabalista. Voy a colocar brevemente entonces el ejemplo de la cruz cabalística para entonces mejor darnos a entender. Vemos acá el ejercicio entonces de la cruz cabalística. Fíjense que aquí es una suerte de persignación en donde primero nos abrimos y la apertura de cómo se realiza en la cruz cabalística es como precisamente se persignan normalmente los cristianos ortodoxos, mientras que los cristianos católicos hacen el cierre de la cruz cabalística. Entonces, de alguna manera, ortodoxos y católicos complementan el ejercicio de apertura y cierre de la cruz cabalística. Aquí igualmente paso 1, se cierra los ojos, se imagina una esfera o una bola blanca sobre nuestra cabeza del tamaño de un balón que irradia una fuerte brillantez. Es una luz blanca, cálida, armónica, que irradia calor, que irradia sabiduría, que irradia paz, que irradia armonía. Que de ella entonces desciende y emana toda la fuente de la creación, toda fuente de toda cosa armónica y positiva. Colocar los dedos índice y central de la mano derecha ligeramente encorvados
apoyando la parte inferior del dedo pulgar sobre las uñas de los dedos meñique y anular. Levantar la mano derecha en señal de bendecirse, tocar la frente con los dedos indicados y pronunciar la palabra AT, imaginándose un contacto con la parte superior de la esfera de luz que estamos mencionando. Bajar la mano hasta la altura del plexo solar, haciendo descender mentalmente una banda de luz blanca resplandeciente desde la cabeza y pronunciando la palabra Malkut. AT, Malkut. Arriba y abajo. Y en este proceso desciende la luz que emana de la esfera blanca verticalmente hacia abajo. Luego tocar el hombro derecho diciendo Be Yebura, llevando la mano hasta el hombro izquierdo, visualizando simultáneamente una banda de energía blanca, luminosa y resplandeciente, saliendo del hombro derecho que cruza al izquierdo y se pronuncia la palabra Be Yedula. Entonces, se toca el hombro derecho, Be Yebura, y se lleva al hombro izquierdo diciendo Be Yedula. Luego juntar las dos manos sobre el pecho en posición vertical, pronunciando Le Olam Amén. De esta manera, entonces, se ha logrado crear una verdadera cruz protectora resplandeciente, que debe ser fuertemente visualizada, y aquí entonces ya se ha hecho un proceso de apertura. Luego, entonces, las manos sobre el pecho en actitud de plegaria se puede utilizar. Entonces, la frase es Ata, Malkut, Beyebura, Beyedula, Leolam, Amén, cuyo significado es: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O que así sea. Entonces, pasamos otra vez a nuestra presentación. H. A medida que se avanza, estos pasos son cada vez más sutiles. Ya la persona va aprendiéndoselo y se van, por así decirlo, resumiendo, ¿no? Se va haciendo, integrando, siendo parte de uno mismo. Y se expresan si el individuo conquistó las anteriores. Por eso no se desarrolla profundamente la cruz cabalista. Es una técnica como tal dentro de la rama judeocristiana. Con solo practicar bien hasta el paso G, ya se tiene bastante. El H consiste en usar la llave que cada escuela iniciática posee o que cada iniciado posee según su grado de realización espiritual. Entonces, sabemos que hay llaves, en el caso de la masonería, para los aprendices, para los compañeros, para los maestros, etc. Y contemplación. Se puede visualizar un símbolo, preferiblemente según la forma tradicional de cada quien, primero con formas y después ir avanzando hacia las ideas puras. Aquí podemos visualizar en el caso de la H de la llave, la letra Vau del alefato, la sexta letra hebreo, de color verde. También pudiéramos contemplar desde el punto de vista de la cristiandad las llaves de San Pedro con una cinta verde. También podemos visualizar la cruz de Jesucristo, un símbolo muy profundo. También la moneda china, que es redonda hacia afuera y cuadrada hacia adentro, hueca en el centro. Y así muchos otros símbolos tradicionales. Vemos que existe una interesante correspondencia entre los trabajos de Hércules y la meditación. Recordemos que los 12 trabajos que realiza Hércules son precisamente para poder ser un dios. Él era hijo de un dios, un hombre que aspiraba a ser un dios. Y a través de estos 12 trabajos encomendados
fue que él así pudo lograrlo, pudo pasar por un proceso de divinización. Es una metodología para precisamente ascender a los estados superiores de nuestro ser. Fíjense que el primer de los 12 trabajos que realiza Hércules o Heracles es dominar, vencer, asesinar al león de Nemea. Este era un león que tenía una piel muy fuerte. Él no podía entonces utilizar cuchillos ni espadas porque su piel era impenetrable. Él tuvo que asfixiarlo y para poderlo atrapar lo acorraló en una cueva que tenía dos salidas, selló una de ellas y en la otra entonces fue que lo acorraló y lo pudo ahorcar con sus propias manos. Podemos ver que el símbolo del corazón se asocia precisamente al león, al signo de Leo, que a quien le corresponde el plexo solar, el pecho y el corazón, la vía cardíaca, el corazón, y precisamente la caverna, la cueva, se asocia al corazón y los dos eh, eh, orificios asociados precisamente a las arterias y venas que se encuentran en la estructura de nuestro corazón. Fíjense que después de que Hércules vence al león de Nemea, él realiza los siguientes trabajos con su piel colocada como vestimenta, ¿no? Como una especie de manto protector, porque precisamente la piel del león era impenetrable. Entonces con esto se representa, se simboliza el iniciado que ya una vez que ha conquistado su corazón, que logra controlar el ritmo cardíaco a través de la respiración. Fíjense que él asfixia al león, es a través precisamente de la respiración. Entonces él puede de ahora en adelante hacer los siguientes trabajos controlando la respiración, ¿ok? Con una respiración armónica y rítmica. Eso es lo que en pocas palabras nos está planteando esta metodología. Luego tenemos la hidra de la Lerna. Aquí Hércules tiene que vencer una bestia que cada vez que le corta la cabeza le salen nuevas cabezas. Él entonces, las cabezas se multiplican. Para poderlo vencer, tiene que quemarle las cabezas. Entonces fue utilizando fuego para poderlas vencer. Aquí las cabezas representan nuestros pensamientos. Eh, Cuando yo pienso en un pensamiento, los pensamientos se multiplican en más pensamientos. Entonces yo no me puedo quedar pensando en los pensamientos, valga la frase, sino que más bien trato de tener esta mente en blanco, como hemos mencionado en la meditación, colocando entonces la lengua en ese punto para tratar de erradicar la memoria, ese pensamiento asociado a esos apegos del pasado. Tenemos el jabalí de Erimanto. Aquí Hércules tiene que dominar la bestia. Para ello, entonces, recordemos que esta bestia es un animal bastante nervioso, es un animal bastante impulsivo, bastante instintivo. Y aquí entonces el héroe tiene que derrotarlo cansándolo, ¿no? Venciéndolo. De alguna manera podemos decir cuando la persona está nerviosa, cuando el que está meditando está nervioso, él tiende a mover las manos. Por eso se recomienda que las manos estén en los muslos para tranquilizarse. Se dice que cuando uno está de repente, por poner un ejemplo, en una situación de tensión, en el trabajo, en una reunión, se recomienda que si uno va a tomar la palabra para hablar o para defenderse, se dejen las manos sobre una mesa plana, preferiblemente de madera, ¿no? Para hacer este efecto que hemos mencionado de aislante. Para hablar calmadamente, las dos manos preferiblemente sobre la mesa, sobre este escritorio. Cuando las personas se alteran, lo primero que hacen es levantar las manos, ¿no? Entonces, aquí ya hay un gesto incluso visual que puede llegar a ser agresivo. Y una cosa lleva a la otra, entonces la persona se levanta, entonces pues alza la voz y terminan entonces las cosas mal.
Por lo tanto, el ya controlar las manos ya ayuda a controlar considerablemente el sistema nervioso. Tenemos la cierva de Queronea. Aquí Hércules tenía que atrapar una cierva. Era una cierva muy veloz, muy rápida. Y él corría detrás de ella y ella siempre llevaba la delantera. Es interesante que el símbolo, él recorre o persigue a esta cierva por un año, que es un ciclo solar. Aquí hay un símbolo también asociado al sol, al corazón, y es a través de esa persecución que él logra llevarla hasta la ciudad hiperbórea. El polo, símbolo del polo, símbolo precisamente del centro del origen de la tradición. Es aquí entonces donde él logra domar a la cierva. Cuando la cierva ya cansada se va a un lago a beber agua. Entonces aquí donde él tiene la oportunidad de por fin poderla atrapar. Y así es entonces como se le entrega a la diosa, la cual entonces le da el reconocimiento, que fue que le encomendó este trabajo. Entonces aquí se recomienda que coloquemos la vista en el entrecejo para precisamente controlar y poder dirigir entonces nuestros pensamientos. Insistimos, el entrecejo entonces es la lámpara del cuerpo, es el tercer ojo, es el portal celestial, es un punto sensible dentro de nuestros chakras, fuerte, uno de los más importantes, asociado precisamente al polo. Luego tenemos las aves del lago Estinfalo. Aquí el héroe tiene que vencer a estos seres alados que son terribles, son demoníacos, por así decirlo, la terminología judeocristiana. Y él utiliza precisamente arco y flecha, que es un símbolo en sí mismo de el orientar, direccionar, entonces nuestros verbos, nuestras palabras, nuestras acciones, y utiliza el veneno que toma de la sangre de la hidra de la Lerna, porque la sangre de la hidra era venenosa. Entonces toma el arco y la flecha para poder vencer estos seres. Parte de lo que hemos mencionado del cubo mágico, de poder filtrar entonces este tipo de ruido que pudiera tratar de ingresar. Por eso que es bueno consagrar el espacio, consagrar la habitación. Los colores que hemos mencionado, el naranja al este, el verde al oeste, el rojo al norte, el azul al sur, el amarillo al techo y el morado al suelo. Voy a aprovechar este pequeño comentario, este pequeño inciso, para entonces colocar otra lámina. Aquí tenemos el ritual menor del pentagrama, en donde hemos mencionado precisamente los colores que tienen correspondencia con cada uno de los puntos cardinales. Aquí en este ejercicio es como vamos poco a poco armonizando el espacio con nuestro ser, con nuestros pensamientos, con nuestra mente, con nuestra psique, para que entonces este espacio generar una suerte de burbuja o de cámara protegida, cámara de alguna manera consagrada, magnetizada por nosotros, para que entonces no entre ningún tipo de ruido. Esto es un trabajo que también el iniciado puede ir haciendo, consagrar el espacio, consagrar la habitación, es el que se llama también del cubo mágico. Aquí vemos entonces la fórmula ritual, encarar el este, desde el centro, hacer la cruz cabalística, ir al este hasta el borde del límite del círculo y hacer el pentagrama. Aquí vemos en la figura que se encuentra a la izquierda cómo es la dirección de la flecha para hacer un destierro, una expulsión, y la dirección de la flecha para hacer una invocación.
Luego, en el caso de que se tenga una daga o que se tenga una cruz de San Benito, que también funge como una espada, como una daga, se pronuncia el nombre de Yahvé en canto. Ir luego al sur, siguiendo la línea del círculo y hacer el pentagrama. En este caso, la cruz o la daga en el centro y vibrar la palabra Adonai. Recordemos que siempre de manera trilítera, de 3 sílabas, como canto. Ir al oeste y trazar el pentagrama, vibrar Egie o con la cruz de San Benito, en su posición central. Ir al norte y trazar una vez más el pentagrama y vibrar Aglá, al situar la daga en el centro con la figura trazada. Finalmente, volver entonces al centro, poner los brazos en cruz, formular invocativamente los 4 arcángeles de cada uno de los puntos cardinales, que a su vez tienen correspondencia con los elementos, diciendo los nombres. Delante de mí, Micael, cantado siempre. Detrás de mí, Auriel. A mi derecha, Zadkiel. A mi izquierda, Sariel. Arriba de mí, Rafael. Y debajo de mí, Gabriel. Desde el punto de vista de la cristiandad, se le dice: Dios delante de mí, quien me guía. Dios detrás de mí, quien me protege. Dios a mi derecha, quien me acompaña. Dios a mi izquierda, quien me aconseja. Dios arriba de mí, quien me observa y me bendice. Dios debajo de mí, quien me sostiene. Y se cierra diciendo: y Dios dentro de mí, quien me conoce, me ama y me dice la verdad. Luego se cierra con la cruz cabalista, pero invirtiendo B Yeburá por B Yedulá, que es como se cierra precisamente la cruz cabalista. Hemos dicho que es como se persignan naturalmente los cristianos católicos. Hemos dicho que los ortodoxos se abren mientras que los católicos se cierran. En este proceso de la cruz cabalista, entonces se comienza persignando como lo hacen los ortodoxos y se termina el proceso persignándose como lo hacen los católicos. Pasamos otra vez a la presentación. Tenemos como punto 6 las cuadras del rey Augías. Fíjense que aquí el héroe tiene que limpiar estos establos que estaban sucios, tenían mucho tiempo sin ser limpiados, entonces estaban llenos de estiércol, de cualquier cantidad de cosas de los animales, y él lo que hace entonces es desviar el cauce de un río para entonces poder limpiar de fondo todas estas cuadras. Es interesante que este trabajo se encuentre en la mitad de los 12 trabajos. Es un punto en el cual el iniciado dentro de la meditación o incluso dentro de la vía iniciática tiene que limpiar el verbo, consagrar la palabra, limpiar la boca. Y para esto se puede recitar una oración, un mantra sagrado. En el caso de la cristiandad, el Padre Nuestro es la oración perfecta, la más apropiada. Luego seguimos con los trabajos, pasamos al toro de Creta, que tiene que ver con aquel punto que hemos mencionado del propósito de la meditación. Aquí, con el propósito de la meditación, toda meditación, como hemos dicho, tiene que tener un objetivo como tal. Nosotros como iniciados queremos cumplir con nuestra misión, con aquella oportunidad de Dios que cada uno de nosotros es. Eso es lo que precisamente se busca. Luego tenemos las yeguas de Diómenes. Estas eran 4 animales, 4 yeguas, 4 bestias que comían carne. Particularmente ellas comían carne
y trágicamente ellas terminan comiéndose a Iolao, el compañero de varios de los trabajos de Hércules, quien lo ayudó incluso a poder vencer a la hidra de la Lerna. Y lamentablemente, por descuido del héroe, eh, las yeguas terminan entonces comiéndose a su amigo. Aquí, como hemos mencionado, el tema del persignarse, que tiene bastante correspondencia con la cruz cabalística, es importante que nosotros podamos entonces dirigir las energías que se encuentran en nuestro interior. Son energías potentes como estas yeguas, que si no se orientan bien, ellas entonces están en caos, están alteradas, pueden hacer daño, pueden, en este caso, se comieron a un amigo incluso del héroe y ellas están en estado salvaje, están de alguna manera este, perdidas también. Por eso que Hércules tiene que conseguirlas, dominarlas y sin matarlas, tiene que llevarlas al sitio a donde ellas corresponden, que es precisamente en el Olimpo, en el cielo. Es un símbolo muy interesante porque las yeguas realmente deben vivir en el Olimpo. Ellas son estados primordiales de nuestra psique que tienen que conseguirse en armonía, estando en donde corresponde estar. Cuando las llevamos a este plano se vuelven salvajes, pero cuando las llevamos al Olimpo son libres y pueden correr entonces libremente. Entonces es interesante la potencia que existe en nuestra psique, en nuestras capacidades, incluso como individualidad, capacidades indeterminadas que superan lo que nuestra mente en principio pudiera pensar que son los límites de la individualidad. Nosotros como seres podemos hacer muchas cosas, no hay que nunca subestimarnos, pero siempre debe ser conforme al orden, debe ser siempre en sometimiento al verdadero ser. Luego tenemos el cinturón de Hipólito. Aquí Hércules tiene que enfrentarse a las Amazonas y él de alguna manera logra impresionar a la reina de las Amazonas, su líder, que es precisamente Hipólito. Y ella, cautivada por el héroe, enamorada del héroe, lo tiene retenido por bastante tiempo hasta que él logra entonces burlarla y poder escapar. Aquí es interesante el símbolo del cinturón porque nos habla de la contemplación y de la visualización, pero en nuestro caso en un símbolo sagrado. Como mencionamos, puede ser la moneda china, puede ser la cruz de nuestra cristiandad, puede ser la estrella de David y así distintos símbolos tradicionales y universales. Hacemos aquí un corte para continuar entonces con el resto de la presentación. La construcción del templo no hecho con las manos no es más que un reordenamiento psíquico conforme al orden. Se busca la piedra angular, que es el cielo puro, y la piedra de fundamento, que es la tierra pura. En el centro emana la creación, el trueno. A partir de este centro, el centro de nuestra alma, se deja fluir la imaginación creadora, el agua, para construir el templo en dicho lugar, la montaña. Se realiza conforme al orden en elementos y jerarquía. Queda en cada quien hacer este trabajo. Pero en esencia es la escala de Jacob. Trueno, agua, montaña, viento, fuego y lago. Es el orden de los 8 trigramas chinos de cómo fue hecho el mundo. Una vez concluido el primer templo, el templo de las formas, este debe ser abandonado para realizar el templo de las ideas y así sucesivamente. Para los entendidos, existe una etapa superior, que es el discernimiento del ser. Entonces,
retomamos otra vez los 12 trabajos de Hércules, los bueyes de Gerión. Y nuestro héroe tiene que ir al Finisterra, al límite del mundo conocido en ese momento, el fin del mundo, en el extremo precisamente occidental en España, en donde se supone que se encuentran las columnas que demarcan el fin del mundo. Hércules entonces metafóricamente lleva los bueyes, el símbolo del buey que está asociado a nuestras pasiones, a nuestros instintos, a nuestra parte más terrenal, más carnal, y atravesar el río. Pero fíjense que el símbolo del río de alguna manera separa a nuestra individualidad del verdadero ser o al falso ser del verdadero ser, a nuestro ego de nuestro verdadero ser. Pero él lleva los bueyes a sus hombros, cruzando este río o cruzando este mar. Este trabajo le costó mucho. Se dice que de esta labor él quedó calvo, él quedó sin cabellos. Y esto es un símbolo también muy interesante, que por cierto en el Oriente, para cultivar el Tao, en cierta etapa del método, el iniciado también tiene que cortarse el cabello. Y en muchas otras escuelas tradicionales el símbolo del cortarse el cabello es recurrente, especialmente en ciertas formas tradicionales asociadas al Oriente y otras culturas más hacia el sur. Entonces nos llama poderosamente la atención cómo en esta tradición helénica nos plantean también este símbolo. Por cierto, vemos también incluso en la Biblia equivalentes en el símbolo de Jonás o de cómo una ballena o un pez se lo come para entonces él después, también este símbolo del mar, del atravesar el río, resucitar, ¿no? O poder salvarse, resurgir sería la palabra. Incluso en la anécdota del cuento de Pinocho, vemos cómo él también es tragado por una ballena y luego entonces de su sacro oficio es que él se hace un niño de carne y hueso. Entonces aquí se habla de una transmutación a través del símbolo del pez, a través también de la calvicie. Finalmente, superado entonces el ego, nos quedan dos trabajos finales. El trabajo de las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, en donde Hércules tiene que buscar las manzanas en este jardín, manzanas de oro, en esta suerte de cielo, en esta suerte de deidad, de divinidad, de plano divino. Pero en contraposición, luego tiene que ir por la captura del cerbero, del cancerbero, de un perro de 3 cabezas que se encuentra en los infiernos, en el inframundo. Entonces el trabajo del iniciado no culmina en el cielo, allí se toma la manzana, allí se consigue la misión sagrada que cada uno de nosotros tiene que cumplir, pero entonces se vuelve, entonces y se hace un descenso para vencer radicalmente de una vez por todas nuestras bajas pasiones. Simbólicamente, estos tres pilares de nuestra individualidad que nos hacen errar, que nos hacen pecar, son precisamente la ignorancia, la mentira y la ambición. Estos son los tres principales males que hacen que el hombre siempre caiga. Caiga una y otra vez. Son las tres caídas, son las tres tentaciones, son los tres errores de los discípulos, son los tres errores cometidos por Adán, Eva y la serpiente. Y así lo vamos a ver recurrentemente en muchísimas formas tradicionales. Las tres cabezas del cerbero son la puerta al infierno.
son precisamente el guardián de la puerta del infierno. Son los que nos hacen errar. Entonces el héroe tiene que dominar a estas tres potencias. Finalmente, para cerrar todo el proceso, primero se agradece por todo lo recibido, así se piensa que no hubo nada. Incluso se pide disculpa por cualquier acción errónea, así se piense que no hubo ninguna acción errónea. B, cerrar con la cruz cabalista o simplemente persignarse, es el paso de cómo los católicos se persignan, el cierre. Este paso es muy importante porque todo proceso de apertura debe ser concluido, debe ser cerrado. Uno no puede quedar abierto. Y finalmente C, pasar el canto de las manos por la cuenca de los ojos, juntando ambas manos para cerrar el entrecejo, pero delicadamente, sin tocarlo directamente. Y de aquí trasladarlos hacia la cabeza, cerrando el chakra de la corona, para luego descargar las manos en las piernas con un movimiento firme. Entonces, para finalizar, ya como últimos comentarios, respondemos a algunas preguntas que siempre se relacionan. Por ejemplo, sobre las relajaciones. Métodos de relajación, podemos utilizar la esfera blanca que hemos mencionado y que entonces vaya descendiendo verticalmente como una cascada hasta llegar a la altura de nuestros pies e ir visualizando como aquí se forma un pequeño lago, igualmente blanco, cristalino y puro, y a través de este lago va penetrando en la planta de nuestros pies y va ascendiendo verticalmente, colmatando cada centímetro de piel, cada hueso, cada músculo, cada nervio, cada vena, todo, y que vaya pasando desde los pies, por los tobillos, las piernas, las rodillas, los muslos y así por todo nuestro cuerpo hasta llegar a la corona. Y cuando se llega a la corona, se visualiza que todo nuestro cuerpo, junto con la esfera blanca inicial, se transforman en una gran cruz blanca. Entonces, esta cruz blanca puede ser del tamaño de la habitación, del apartamento, de la casa, de la ciudad, del país, del planeta o del mismo universo, si así nuestra conciencia lo determina. Y se puede concluir cantando un amén. Hay quienes utilizan la correspondencia simbólica que tienen los signos del zodíaco con nuestro cuerpo. Por ejemplo, entonces los Piscis con los pies, Aries con la cabeza, Géminis con los brazos, Leo con el pecho, Capricornio con las rodillas, Sagitario con los muslos y así toda la correspondencia, pasando obviamente en orden desde la planta de nuestros pies hasta la corona. Y obviamente en el medio pasando por la columna vertebral y por los 7 chakras. Este es para el tema de la relajación. También se puede poner las manos, en vez de en los muslos, se puede colocar ambas palmas de las manos juntas, como cuando se está orando, a la altura del pecho, y ahí a través de los dedos índices uno puede medir el ritmo cardíaco también. Es una manera, los dedos medios de percibir cómo va nuestro corazón. Existen audios que hacen meditaciones guiadas. Es preferible que el iniciado aprenda a meditar de manera individual y no se recomienda para nada que esto se escuche en un espacio abierto o manejando en un carro o algo así. Es realmente peligroso. Eh, Existen ciertas palabras, ciertas llaves que son comunes al judeocristianismo, como el Baruch Atah o el Baraj Atah, para hacer este proceso también de apertura, que significa bendiciones tuyas o bendición tuya. Y luego, dependiendo del grado de cada quien, entonces serán revelándose otros símbolos.
La técnica de la meditación dentro del esoterismo es un elemento clave para las ciencias tradicionales. Y como toda ciencia, no tiene nada de fantasioso ni de nebuloso. Al contrario, es precisa y completamente positiva. Es por ello que se pueden alcanzar ciertos grados de realización espiritual, las cuales pueden ser perfectamente identificables. Hemos hablado de los 7 niveles del destino, el carácter, el cuerpo, la palabra, el pensamiento, el sentimiento y el ego. Entonces, estos grados de realización espiritual, cada uno tiene su llave, cada uno tiene su palabra, su símbolo de entrada, su símbolo de salida, etcétera, etcétera. Otro punto trascendental, los atributos de Dios. Desde el punto de vista católico, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él todo lo sabe, todo lo puede y está presente en toda la creación. Por eso es que desde cierto punto de vista pudiéramos decir que cuando una persona se conecta con su verdadero ser, va a sentir alguna de estas tres propiedades. De alguna manera, él va a conectarse con alguno de estos tres puntos claves. Sensaciones. Por ejemplo, la omnisciencia. Dios todo lo sabe. Esto nos da como una suerte de sensación de recuerdo. El verdadero conocimiento es un recuerdo. No es algo que yo aprendo, no es algo que yo siento que no tenía y que ahora tengo. No, es todo lo contrario. Es ese conocimiento no aprendido. Es ese conocimiento que está allí, que siempre ha estado allí y que fui yo más bien el que lo olvidó. Entonces, por eso que es un recordis, un recuerdo, volver a traer el corazón, volverte a conectar con la fuente primordial, la fuente una. Y es en este orden de ideas que más bien este verdadero conocimiento nos da humildad, porque no sentimos que nosotros lo conquistamos, sino que más bien sentimos que nosotros fuimos quienes lo olvidamos. Entonces, el ego más bien fue un obstáculo. La individualidad no logró entender nada, más bien fue el obstáculo. La verdad siempre estuvo allí, en el fondo, tapada por un velo. El otro atributo, que es la omnipotencia, se expresa como paz, porque precisamente cuando tú quieres hacer algo y lo logras, sientes la satisfacción de la paz. Dios todo lo puede y por eso Él está en paz infinita. Y cuando nosotros nos conectamos con nuestro verdadero ser, sentimos también esa sensación de paz, humildad, recuerdo y paz. Finalmente, Dios es omnipresente, está presente en toda su creación y eso de alguna manera nos conecta con todos los seres, nos conecta con todas las cosas. Por eso que en este camino el iniciado, lejos de aislarse en una burbuja, encerrarse, más bien él ve el mundo cada vez más íntimo, cada vez más hospitalario, cada vez más común, cada vez más familiar, más hogareño, y siente que los demás seres tienen que ver con él. Son sus hermanos, son su familia, son sus seres queridos. Entonces, el camino de la omnipresencia nos devela el verdadero amor hacia los demás seres. Es esta conexión que nos integra en la unicidad, en el verdadero amor que hace y logra que dos se vuelvan uno. Ese es el verdadero amor, en donde la dualidad es superada. Es el misterio de cómo dos se hacen uno solo. Entonces, allí no hay dualidad. Es por esto entonces que así como existe la ignorancia, la mentira y la ambición, también existe la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de Dios como atributos que en la meditación también se desvelan. Quiero finalmente concluir, les dejo aquí el ejercicio
pilar del medio para se le saque algún provecho a los hermanos y iniciados que así lo sepan reconocer con una anécdota. Cuando a veces muchas personas se dicen que quieren ordenar su vida para dedicarse a este camino, yo digo que entre más recorremos este camino, más bien estamos más centrados y estamos más ordenados. Y ese orden nos va a ayudar a ordenar nuestra extensión en todos los ámbitos de la vida. Entonces, lejos de ser algo que te hace perder tiempo, como algunas personas lo pudieran pensar en principio, es todo lo contrario. Es un tiempo que es eterno, que es el verdadero no tiempo, que más bien te ayuda a organizar las cosas. Y las cosas que se organizan en este plano se organizan y luego se expresan hacia afuera de manera, vamos a decirlo, indeterminada o incluso eterna. Más bien las cosas quedan de verdad ordenadas. Me gusta hablar del Huawei. En el Oriente hablan de la acción no actuante. Y el occidental está acostumbrado a hacer, hacer, hacer. Piensa que entre más hace, más está resolviendo. A veces hacemos, hacemos y no hacemos nada. Perdemos el tiempo. El verdadero perder tiempo. Estamos dando vueltas en el círculo del samsara, de las eternas reencarnaciones, dando vueltas y vueltas, y realmente en ese círculo no hemos avanzado nada. Y esa es la sensación del occidente. A veces se pasan años, décadas de nuestras vidas y pensamos que hemos hecho mucho y en realidad no hemos hecho nada. Un solo paso trascendental realizado de la periferia del círculo hacia el centro del círculo es un paso en Dharma, es un paso precisamente hacia el centro. Y esto es un orden. Y aquí nuestro nuevo círculo ahora es más pequeño, con un radio más pequeño, y por eso el mundo cada vez está siendo más acogedor. En este símbolo entonces que les traigo, lo que quiero tratar de plantear es que el Huawei, la acción actuante, la meditación y el tiempo que nosotros dediquemos para el camino hacia el centro jamás será un tiempo perdido. Al contrario, es el verdadero no tiempo, es la verdadera eternidad. Y por eso de allí nuestra recomendación. Incluso hasta en el orden más exotérico, con X posible. Así sea para que en la contingencia los individuos quieran ordenar su vida, vamos a decirlo, en el plano más exterior. Incluso hasta en ese sentido, tiene sentido. Pero obviamente lo que estamos hablando va mucho más allá. Obviamente lo que estamos hablando es de la verdadera reintegración en el ser, que al final del día es la misión una que nos es común a todos los seres.